En la fase de grupos de la Copa Oro El número 2011, uno a ver, la selección me preparo para este, salvadoreña empataría 1-1 ante Costa Rica. Otra vez con Costa Rica. Costa Rica le hizo golazo siempre El sería Salvador. obra de Rodolfo Fito Zelaya, Otra que vez vencería Fito. a Keylor Navas No con puede este faltar cañonazo. Fito. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, hoy día de reacción, por supuesto. Y en este caso vamos a reaccionar a los 7 mejores goles de la Copa Oro de la Selecta, del Salvador. El Salvador compitiendo en Copa Oro, bueno, sus 7 mejores goles. Ahora les voy a decir quién hizo el video, bueno, todo lo que conlleva este gran video que vamos a ver a continuación. Pero por supuesto es un poco para empezar a palpitar lo que va a ser la Copa Oro, que arranca el día de hoy con Estados Unidos y Jamaica. Y si tienen ganas de que cubramos ese partido, por supuesto lo dejan en los comentarios. Si no, arrancaremos a partir de mañana con la cobertura normal de los partidos, por ejemplo, de Honduras, México, bueno. Y el lunes seguiremos con el partido de El Salvador, que El Salvador debuta el día lunes enfrentando a Martinica, que es uno de los que está en el grupo C, junto a Costa Rica y Panamá. Un grupo complicadísimo. No en cuanto a nivel que están pasando las selecciones, porque hay que decir que tanto Costa Rica como El Salvador están atravesando un bajón de nivel, la verdad. Si bien El Salvador viene de un empate bastante bueno frente a Corea del Sur, un empate sobre el final, con aquel cabezazo de Roldán y ese centro de Jairo Enríquez, hay que decir que no está atravesando su mejor momento. Se comió 6 goles con Japón, venía de perder con Estados Unidos, bueno, venía de perder varios partidos y viene de perder, de hecho, le está costando ganar a la Selecta. Pero bueno, esperemos que en esta Copa Oro pueda agarrar fuerza, agarrar confianza, que es lo importante. Los dirigidos por Hugo Pérez puedan tener un poco más de confianza y encarar las eliminatorias de la mejor manera posible. Como les dije, Costa Rica, El Salvador, Martinica y Panamá, un grupo bastante complicado. Y también recuerden que pasan los primeros 2 de cada grupo a lo que son los cuartos de final, después se juegan las semis y después la final. Ojalá que en esta Copa Oro se rompa esa racha de campeón México o Estados Unidos. Ojalá. En aquel entonces fue Canadá el que la rompió. Bueno, ojalá en estos momentos se pueda romper de vuelta. Y si les parece, vamos a ver juntos el video. Que el video lo subió Centroamérica Fútbol Club. Les voy a dejar el canal en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver, porque la verdad es que es bastante bueno, a mí me encantó. Suben muchos compilados de selecciones, así que podemos seguir haciéndolo si tienen ganas. Y como no, ahora sí, le voy a dar play. Ahí está la introducción del señor Centroamérica Fútbol Club. De paso voy a aprovechar, me voy a cebar un matecito para disfrutar de este gran video que vamos a tener a continuación. Y si tienen ganas esto, lo podemos hacer en directo, si tienen ganas en algún momento. En la fase de Copa Oro 2021, la Eso, selección rompan a like el salvadoreña video, conseguiría una victoria de 2-1 ante Trinidad y Tobago. El primer tanto de la Selecta sería esta obra de gran factura de Jairo Enríquez. A ver, Jairito, ¿qué haces? No. Qué golazo. Yo no sé bien en qué edición fue este gol, porque no escuché si lo dijo o no. Pero bueno, un golazo de Jairo Enríquez. Jairo Enríquez viene teniendo un muy buen rendimiento en la selección ya hace bastante tiempo. Y junto a Brian Hill, que es el 9, y Roldán el otro día también, que jugó muy bien. Zabaleta creo que también jugó muy bien, el central. En la fase de grupos de la Copa Oro 2017, la Selecta conseguiría una gran victoria de 2-0 ante una creciente Curazao. El segundo tanto del partido sería una gran demostración técnica de Fito Zelaya. Fito, sí. A ver, Fito, ¿qué haces acá? Ay, mirá cómo la mata con el pecho. Qué golazo. El golazo para mí viene de la parada de pecho, que la baja con una categoría. Miren con qué categoría la baja. Y si no me equivoco, Fito Zelaya tiene muchos de estos goles. No sé si en la Copa Oro, pero de goles así, golazos, tiene bastante Fito. Un gran jugador, un gran futbolista, Fito. Qué lindo gol. Bien definido además. Qué pelota Gerson, ¿no? En la fase de grupos de la Copa Oro 2011, la selección salvadoreña aplastaría 6-1 a una débil selección de Cuba. Deberíamos reaccionar algún día a esa goleada. El partido sería gracias a la zurda prodigiosa de Cheyo Quintanilla. Cheyo, qué jugador Cheyo Quintanilla. Encare, Cheyo. No. Mirá dónde la pone, qué hijo de puta. El número 10, ni lo festeja obviamente, ya es el 6-1, pero este señor, podemos decir, es un señor, era el señor fútbol, el número 10 de la Selecta. Un pie exquisito, gambeta, todo tenía Quintanilla. Gran jugador Cheyo Quintanilla,
En la fase de grupos de la Copa Oro 2009, la selecta conseguiría una sorpresiva victoria contra Costa Rica. Justo hoy, mira, va a jugar contra Costa Rica en esta Copa Oro. El primer tanto de los cuscatlecos sería gracias a una pincelada de Osael Romero. Osael Romero, a ver. Allá va El Salvador, va a pisar el área Romero. Hace el recorte, la ha cantado, le va a pegar. ¡Golazo! ¡Golazo! Tenemos goles de todos los colores, bombazo afuera del área, voleas, eludiendo. De todo tenemos. ¡Qué golazo! Hay para todos los colores, porque yo entiendo que hay gente que quizás le puede gustar más el gol de Gambetta, hay gente que le gusta más el gol pateando afuera del área, pero a mí me gustan todos, la verdad. Copa Oro 2013, me encantan. La selección salvadoreña empataría hace 10 años 2-2 ya en un disputado encuentro ante Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago ha el crecido primer mucho tanto últimamente. De la selecta llegaría gracias a este cañonazo de Fito Zelaya. Fito Zelaya otra vez. A ver, Fito, ¿qué haces acá? No. Estos goles me encantan a mí, perdón, son mi debilidad. Son mi debilidad. Estos goles son mi debilidad. Mirá dónde la pone. Es un golazo. Bueno, no fue tan esquinado igual, que no fue tan esquinado. Es un bombazo, es un golazo. Qué bien Fito, loco. Qué buen pie que tiene Fito. Qué buen pie. En el número 2, a ver. En los cuartos de final de la Copa Oro 2003, la selecta caería estrepitosamente 5-2 ante Costa Rica. Otra vez contra Costa Rica. El segundo tanto de la selección salvadoreña sería gracias a la explosiva zurda de Alfredo Pacheco. Alfredito, a ver dónde la pone Alfredito. Cuidado con esta. ¡Disparo! ¡Golazo! 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 No. Mirá dónde pegó esa pelota en el travesaño, línea de adentro. ¡Qué golazo! ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Y a dónde se fue a meter la pelota? A ver si Brian Gil lo puede emular este fin de... Va, el lunes, mejor dicho. ¿Te imaginás? En la fase de grupos de la Copa Oro el número 2011, 1 a ver, la selección me preparo para este, empataría 1-1 ante Costa Rica. Otra vez con Costa Rica. Costa Rica le hizo golazo siempre El Salvador. Obra de Rodolfo Fito Zelaya, otra que vez vencería Fito. a Keylor Navas no con puede este faltar cañonazo. Fito. No. Encima, el que está atajando es Keylor Navas. Por lo tanto, ya no me pueden decir ni el arquero, loco. ¡Qué golazo! Mirá dónde la pone. Tocó el techo del arco esa pelota. Y la llevó a rozar Keylor, ¿eh? San Keylor siempre toca la pelota. No, impresionante, impresionante. Un golazo y bien metido en el puesto número 1. Porque encima esta selección de Costa Rica, si no me equivoco, ya se estaba encaminando a lo que era la histórica selección del 2010. Pero bueno, acá tienen, como no, la cantidad de videos que está sacando. Centroamérica Fútbol Club, como les dije, el canal que subió el video. Desde acá le mandamos un cariño grande y como no, como les dije en el primer comentario fijado, lo van a tener. Como también van a tener la reacción al partido de El Salvador frente a Corea del Sur, que también le hicimos. Y vamos a estar acompañando el día lunes en el debut a la selección de El Salvador. Vamos a estar ahí siguiéndola en toda esta Copa Oro y ojalá se dé una buena Copa Oro y que, como les dije, sea la catapulta de confianza para poder afrontar las eliminatorias de la mejor manera posible. Hay jugadores, hay un buen proyecto por lo que estuve viendo y lo que estuve siguiendo. Hugo Pérez me parece que es el jugador que más conoce a la selecta como para estar ahí de técnico. Así que yo voy a confiar en esta selección. Voy a confiar y en poder hacer esa heroica y quizás estar en el Mundial 2026. ¿Por qué no soñar con eso? Soñar no cuesta nada, es así. Gracias por estar ahí. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.